Información. Derechos de primera generación, los derechos civiles o individuales. Estos derechos son concebidos como facultades de los individuos frente al poder del Estado. Y surgieron en las revoluciones liberales burguesas de los siglos XX, como por ejemplo la Revolución Francesa de 1789, y en las luchas independentistas americanas del siglo XIX, para frenar el poder que el Estado, quien no tiene derecho a intervenir. Hablamos de derechos civiles o políticos. Los derechos civiles, el derecho a la vida es el más importante y del cual se desprenden todos aquellos derechos que le permiten a la persona desenvolverse en la convivencia social, derecho a comerciar, pensar, expresarse libremente, reunirse y asociarse, casarse, no ser sometido a torturas, acceder a la justicia, a la propiedad, a la intimidad, etc. Los derechos políticos, por su parte, pueden ser definidos como la posibilidad de participar en la vida política del país, votar, proponerse como candidato, ser electo. Este derecho se constituye en la condición y consecuencia de todo régimen democrático. Derechos de segunda generación, derechos sociales, económicos y culturales. Estos derechos se conciben a partir de entender al ser humano como un ser social e involucran al Estado porque aquí es donde éste tiene la obligación de hacer. Por eso, estos derechos son concebidos como derechos de prestación, puesto que requieren medidas concretas por parte del Estado para hacerlos efectivos. Se diferencian así de los de primera generación, que como vimos, aludían a lo que el Estado no debe hacer. Estos derechos surgieron a partir de las luchas que los movimientos socialistas, comunistas y algunos sectores religiosos realizaron frente a las pésimas condiciones de trabajo que se dieron producto de la revolución industrial y del capitalismo. Y también por la falta de respuestas de los gobiernos por las consecuencias sociales de esa revolución industrial. Así, hasta que a mediados del siglo XX, el Estado comenzó a intervenir mediando y protegiendo al más débil en esta relación, es decir los trabajadores. Ejemplo de estos derechos son, el derecho a trabajar en condiciones dignas, el descanso diario, semanal y a las vacaciones pagas, la protección de la maternidad, indemnizaciones por despidos y accidentes o enfermedades laborales y a ser beneficiario de subsidios por desempleo. También el derecho a una vivienda digna, al esparcimiento, a la educación. Derechos de tercera generación, los derechos de incidencia colectiva. A partir de 1980, se ha generalizado el reconocimiento de un tercer conjunto de derechos llamados derechos colectivos pues la titularidad de estos derechos ya no recae sobre el sujeto individual, sino sobre sujetos colectivos, tales como por ejemplo, la humanidad, un pueblo, una nación, una comunidad o una etnia. Ya no se trata de los individuos en particular o un sector social, sino que es la sociedad entera la protagonista de la defensa de estos derechos. Solo pueden garantizarse mediante la participación solidaria de todos los miembros de la sociedad, el Estado, los individuos, las organizaciones públicas, las organizaciones no gubernamentales. Como ejemplo tenemos, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al respeto por el patrimonio común de la humanidad, el derecho de los consumidores, etc. Los países han comenzado a preocuparse por estos derechos, incorporándolos en sus constituciones, como ha ocurrido en nuestro país tras la reforma del año 1994 o la firma de tratados internacionales con otros países, como ocurre en el caso del tratamiento de los problemas ambientales. Actividad de aprendizaje ficha en grado 3. Completar el cuadro con la información anterior. Derechos primera generación concepción época de origen ejemplos de derechos. Derechos de segunda generación concepción época de origen ejemplos de derechos. Derechos de tercera generación concepción época de origen ejemplos de derechos.